funcionario. Pero bueno, veamos qué opinan de esta posible congelación, por lo tanto, de sus sueldos. Y voy a saludar a Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CESIF. Buenas tardes. Antes de nada, ¿se ha creído lo que ha dicho hoy la ministra Calviño o cree que hay algo después? Bueno, buenas tardes. Lo cierto es que lo que valoramos de entrada de manera muy negativa es el hecho de que el gobierno de manera unilateral desde luego lanza esta noticia, lanza este globo sonda que afecta a muchísimos españoles, 2.600.000 personas, como muy bien usted señalaba. Y hombre, la ministra lo que está diciendo es una verdad a medias. Es cierto que en estos 3 años, gracias a 2 acuerdos que firmamos con el gobierno del Partido Popular, no hemos perdido poder adquisitivo, pero si echamos la vista un poquito atrás, la ministra tendría que haber dicho que en el año 2010 el gobierno socialista del señor Zapatero nos rebajó los salarios entre el 5 y el 10%, o sea que tuvimos una pérdida importantísima de poder adquisitivo, algo que todavía no hemos recuperado. Y como muy bien usted señalaba, aquí estamos hablando de los policías, de los maestros, de los bomberos, de los funcionarios de prisiones, de los carteros, en fin, de todo ese elenco de profesiones que estamos al servicio de los ciudadanos. Sí, don Miguel, ha hecho referencia a esa fecha, a mayo de 2010, que es el momento en el que desde la tribuna del Congreso de los Diputados Rodríguez Zapatero anuncia ese recorte del sueldo de los funcionarios. Ahora mismo, en este escenario, sería muy controvertido por parte del gobierno realizar ese anuncio, ya digo, a pocos días después de que estuviéramos aplaudiendo desde los balcones a médicos y policías y otros funcionarios también. ¿Temen que además de esa congelación pueda haber algo más? Pues no lo sabemos. Nosotros hoy le hemos pedido por escrito que haya una mesa general de negociación para tratar todos los temas que están vinculados a los presupuestos generales del Estado, no solamente el tema de la subida salarial, sino también, por ejemplo, la oferta pública de empleo. Otro de los mitos que nos envuelven a los empleados públicos es la fijeza en el puesto. Los ciudadanos tienen que saber que de esos 2,5 millones que usted decía que hay de empleados públicos, pues estamos hablando que hay ámbitos con una temporalidad que puede superar el 25 o el 30%. Es decir, en este momento tenemos médicos mal pagados en servicios de urgencias y que a lo mejor llevan interinos 12, 14, 16 años porque no han tenido la opción de poder sacar la plaza. Y desde luego en los últimos años, pese a la pequeña subida que hemos tenido con los acuerdos del Partido Popular, hemos perdido en una horquilla de entre el 13 y el 19% de poder adquisitivo los empleados públicos. Luego nos extrañamos, y pongo entre comillas, nos extrañamos que cuando vamos a buscar enfermeros o médicos no hay en las bolsas de contratación muchísimas veces. ¿Cómo van a ver? Están mal pagados, están en precario, pues tenemos a muchísimos profesionales que están buscando sus salidas laborales fuera de España. Y desde luego lo que sí que nosotros le tenemos que decir a este gobierno es que a lo que no hay derecho es que a los trabajadores y los representantes de los trabajadores nos enteremos de estas circunstancias por los medios de comunicación. Y desde luego tenemos que sentarnos a hablar y muy mucho de muchísimas cosas. Usted fíjese los docentes que en estos momentos están pasando lo que están pasando con esta apertura de los colegios y que se levantan con noticias de este tipo. Bueno, ya no le digo nada a los trabajadores, por ejemplo, de Baleares, que ya este año su gobierno les ha recortado un 2% su salario. Bueno, fíjese, yo para terminar quería decirle, casi es una reflexión que una pregunta, pero me va a entender. Yo arrancaba diciendo que yo trabajé, en su momento fui funcionario y... No nos deja de sorprender nunca Jon Uriarte, ¿eh? Sí, no, pues faceta desconocida, la faceta funcionario de Jon Uriarte. Uno de los motivos por los que me fui es porque veía que trabajando mucho ganaba muchísimo menos que otros que no lo eran, que no eran funcionarios. Y como era joven dije, bueno, me voy a meter en la aventura. Quiero decir que cuidadito con eso de creer que se vive de cine siendo funcionario. Pero precisamente quería hablar yo a usted de eso. Da la sensación que para defender al funcionariado hay que hablar de los policías, de los maestros, de los médicos, como si el resto de los funcionarios no tuvieran también derechos a determinadas cosas, como que no se les congele el sueldo. ¿No son de alguna manera ustedes como ese pim pam pum que utilizan los gobiernos para decir, total, a esto les quitamos y no pasa nada porque como tienen tan mala prensa? Tiene usted toda la razón en lo que ha dicho y ha puesto encima de la mesa unos problemas que nos llevarían semanas de tratar. En la administración pública hay cientos de categorías distintas trabajando. Evidentemente, los más visuales para los ciudadanos son los que usted ha dicho, los que yo he señalado. Entonces, pero efectivamente todo el mundo está haciendo un trabajo extraordinario porque el estar de atención al ciudadano detrás de las ventanillas, en fin, gestionando todo lo que ha pasado estos últimos meses con el tema del SEPE, con el tema del ingreso mínimo vital, que
hemos visto lo que ha estado ocurriendo y les ha pasado a los empleados públicos. Esos que dice usted que ganan más son precisamente los que no han aprobado ninguna oposición, sino que son los puestos de libre designación, que son los asesores, que son personas que muchas veces su mejor currículum es que llevan no sé cuántos años militando en determinados partidos políticos. Uno de los grandes problemas que hay en estos momentos en la administración pública española es la politización, es decir, el uso partidista que hacen de las distintas administraciones los partidos políticos, y que hay veces que las utilizan como agencias de colocación. Lo hemos visto en las últimas semanas, meses, la cantidad de directores generales que este gobierno ha nombrado sin que sean funcionarios, ¿no? Yo desde luego esa es una de las grandes demandas que tenemos, que los empleados públicos estamos al servicio de los ciudadanos, no de los políticos. Pues Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF, gracias por haber estado con nosotros y suerte. Un abrazo. Gracias, buenas